Libro de Deuteronomio, libro de Deuteronomio, santo el nombre del Señor. Libro de Deuteronomio, capítulo, tomemos como base el capítulo 28. Gloria al nombre del Señor. Muy conocido, ¿no? Muy citado. Y ya lo miraremos hasta donde Dios nos permita estar. Gloria al nombre del Señor. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos 1 y 2. Tomaremos solamente como base y vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí, hermano? Verso 1 y 2, leamos. ¿Cómo dice la palabra? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este tema hace parte de un estudio que se titula Las bendiciones de Dios en el libro de Deuteronomio. Padre omnipotente, en esta hora agradecemos la bendición y el privilegio que nos das, que nos permites para venir en este primer día de la semana, después de las labores cotidianas de todos nosotros, venir, Señor, a buscar refugio, alimento, bálsamo para nuestra alma, Señor, y después de haber tenido comunión contigo en este tiempo, adorado, exaltado tu nombre, ahora también nos sentamos a la mesa, Señor, para ser enseñados, para ser edificados, Dios mío, por tu palabra. Te pido que ese objetivo se cumpla cabalmente en la mente, pero sobre todo en el corazón de todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Que tu palabra, por favor, haga la obra y sea prosperada en aquello para la que lo has enviado en esta oportunidad, Dios de la gloria. Te lo pedimos, Señor, dándote gloria, dándote alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice: tenga la amabilidad de tomar su lugar, hermano querido. Las bendiciones de Dios en el libro de Deuteronomio. Hablar de Deuteronomio es hablar de un libro realmente excepcional. Todos lo son, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Pero hablar de Deuteronomio, ¿cuántos lo han leído por lo menos? Bueno, si no lo ha hecho, se está perdiendo de una joya de la literatura espiritual. Es hablar de un libro realmente excepcional. Citar a Deuteronomio es visitar a una verdadera joya de la revelación divina, que en aquella época fue para el pueblo hebreo, pensada para el pueblo hebreo en lo humano, no en lo divino. Pensado y escrito para ellos, repito, según lo humano, pero que Dios, quien en su bondad y amor no tiene límites, porque Dios no tiene límites, hermano, determinó que quedara perenne, plasmado, y que a nosotros, los de, comillas, la última hora, pudiésemos ser bendecidos, deleitados, pero sobre todo edificados con el poder y la gracia que desde estas sagradas páginas hacia nosotros se emiten, las páginas de Deuteronomio. Al libro de Deuteronomio, Deuteros, nomos, se le conoce algo así como a la segunda ley que Dios quiso darle a su pueblo, justo geográficamente hablando, en las llanuras de Moab, justo antes de cruzar el Jordán. Es decir, en la misma frontera de la tierra que Dios había prometido a su pueblo Israel. Israel, que es muy común ese nombre y que hoy más que nunca sigue vigente y que lo seguirá hasta el final de los tiempos. Gloria al nombre del Señor. Es así como la segunda ley que Dios quiso darle a su pueblo. Ya había en este momento, cuando se escribió, muerto la primera generación.
la que continuamente usaba palabras tales como, abro comillas, mejor nos iba en Egipto. Usted lo ha leído, ¿cierto? Nos acordamos de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. Ojalá muriéramos. Éxodo 14, 12, Números 14, 2 y 3, Números 11, 5 y 6, Éxodo 16, 2 y 3. Ahí están las bases bíblicas. Fue esa generación que Dios sacó de Egipto, a esa primera generación que se llama la generación del desierto, así se le conoce por lo menos. Fue esa generación que Dios sacó de Egipto con el objetivo de llevarla a aquella tierra mejor, porque Dios siempre tiene el objetivo de llevarnos a algo superior y mejor. Amén, amado hermano. Él levanta del polvo al pobre, al necesitado del basurero, pero se propone, se proyecta a hacerlo sentar con príncipes. Ese es el Dios que yo conozco. ¿Cuántos también lo conocen? Denle una alabanza a ese Dios que es especialista en hacer de lo que no es cosas extraordinarias. Alabanzas al nombre de nuestro Dios. Entonces Dios se proponía con esa primera generación llevarlos a una tierra mejor que Dios de antemano había dispuesto, porque Dios todo lo tiene perfectamente preparado. A Dios nada lo toma por sorpresa. Por ejemplo, Dios sabía que el hombre iba a desobedecer, sin embargo decidió crearnos. Tal es su amor y su bondad y su misericordia. Sabía que nosotros le íbamos a fallar. Sabía que nosotros íbamos a pecar. Pero desde antes de la fundación del mundo estableció el plan B. Y ese plan B se llama Jesucristo de Nazaret, por el cual usted y yo estamos acá, rociados por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos aquí tenemos esa señal preciosa de la sangre? Denles alabanza a Dios, los que nos gozamos por tener la señal de la sangre en nuestras vidas. Alabanzas a Cristo Jesús. De antemano Dios había dispuesto para que ellos disfrutaran de esa bendición, la tierra prometida, la tierra mejor, pero que ellos también con su comportamiento, sus palabras, mejor nos iban a Egipto, nos acordamos de Egipto. A propósito, no es el tema, pero entra bien, y es el cuidado que usted y yo debemos tener con lo que expresamos, con lo que hablamos, sobre todo en esos momentos cuando nuestros ánimos están alterados. Puede ser por la felicidad, pero también puede ser por la tristeza, como también puede ser por un estado de ira. Y pronunciamos palabras que muchas veces pueden enlazarnos. Alabanza al nombre del Señor, lo cual va a ocurrir aquí. Ellos, número uno, con su comportamiento de ser desagradecidos para con Dios, pero número dos, con sus palabras. Primero comportamiento, pero también sus palabras. Y número tres, su apego a la vida pasada. Su apego a la vida pasada. Decidieron, porque ellos fueron los que decidieron morir camino a. Dios quería llevarlos a una tierra prometida, pero ellos van a decidir morir camino a. En el tránsito hacia la bendición se murieron, cosa de lo cual Dios no lo había preparado, pero es que Dios respeta las decisiones de cada uno de nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Hoy somos el producto de una decisión que tomamos ayer, pero mañana usted va a ser el producto de lo que usted decida hoy. De ahí la trascendencia que tienen las decisiones que uno tome en la vida. Alabanzas al nombre del Señor. Hoy yo sirvo a Dios porque un día ante un llamado de Dios le dije: aquí estoy, Señor. Y Dios me dijo: pero hay que sacrificar esto, hay que sacrificar amistades, hay que sacrificar incluso hasta gustos personales que ni siquiera son pecaminosos, pero que obstaculizan y obstruyen el propósito de Dios. Y ese día le dijimos: Señor, está bien, estoy dispuesto. Porque el que quiera seguir al Señor tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir el propósito que Dios le marque. ¿Cuánto estamos dispuestos para seguir el propósito que Dios marque en nuestras vidas? Porque uno puede estar en la congregación, pero bajo otros propósitos diferentes a los propósitos de Dios, bajo otras motivaciones diferentes a los propósitos de Dios. A su nombre sea la gloria. Ellos van a decidir morir. Decidieron quedar enterrados en medio del desierto. Luego entonces, por lo anterior, había la necesidad de repetir, de recordar
Palabra clave. Había la necesidad de repetir, de recordar por segunda vez la ley, la voluntad y los requisitos de Dios para con su pueblo, porque Dios es especialista en recordarnos. Los que tienen algún conocimiento de pedagogía saben que el recordar es fundamental. Por eso tanto Pablo como Pedro dijeron: para mí no me es gravoso ni molesto recordarle las mismas cosas, porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a olvidar, y Dios quiere que no olvidemos, sino que recordemos sus requisitos, los requisitos de Dios para con su pueblo, y esto justo antes a portas de heredar lo que Dios, que no falla, porque Dios les había prometido una tierra mejor y Dios no les iba a fallar. Yo no sé a usted de qué cosas le ha hablado, qué cosas le ha prometido. Le quiero recordar, palabra clave en esta mañana: Dios no le fallará. Si usted se mantiene fiel y le cree a Dios, Dios no le fallará. No importa que usted esté por allá en el último rincón de la tierra, Dios no necesita ni de tiempo, ni de lugares, ni de personas para bendecirlo a usted. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos conocen a un Dios que es todopoderoso? A su nombre sea la gloria. Eso que Él les había prometido y que no falla, hacía 40 años allá en Horeb, porque fue en Horeb donde Dios les habló, en el Sinaí. Horeb, hablar de Horeb es hablar del Sinaí, donde Él les había prometido. A propósito, llama mi atención que en el capítulo 1 del mismo libro de Deuteronomio, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? En el capítulo 1, en el verso 6, dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Me llama la atención que Israel no sale desde Horeb, sale desde Egipto. El punto de partida es Egipto, con la Pascua, y al día siguiente ellos van a salir. Israel salió, inicia su travesía desde Egipto. Ese fue inicialmente el punto de partida. Pero Moisés, como estamos leyendo, no toma como punto de partida a Egipto, sino a Horeb. Es un punto importante que llama mi atención. Moisés no toma como punto de partida a Egipto, sino a Horeb, al monte Sinaí. Yo pregunto, ¿qué pudo haber pasado por la mente de Moisés? ¿Qué énfasis con este detalle quiso resaltar hacia el pueblo y hoy también para cada uno de nosotros? Porque muchas de las cosas del Antiguo Testamento son aplicables a nosotros como iglesia de Cristo Jesús. Moisés no cita desde Egipto, que fue el punto de partida, sino desde Horeb, desde el Sinaí. A su nombre sea la gloria. Egipto para el pueblo recordaba el pasado oscuro, el pasado triste, doloroso, al que Dios no quería que ellos jamás regresaran. Se lo dijo en el capítulo 14 de Éxodo, en el verso 13. Y Egipto para nosotros recuerda nuestra vida antigua, nuestro pasado oscuro, cruel y vergonzoso, que solo un vacío y un resentimiento muchas veces y un dolor dejó en nuestro corazón. Así también nuestro Dios ya no quiere ese oscuro, cruel y vergonzoso pasado para ninguno de nosotros, porque Egipto quedó para siempre atrás en nuestra vida. Ya nosotros no debemos estar recordando nuestra vida pasada, porque ella quedó sepultada para siempre en la cruz del Calvario. Nosotros ya no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para cuidado y preservación de nuestra alma. Nuestro inicio es desde Horeb, desde el monte Sinaí, el lugar de nuestro encuentro con Dios, el lugar donde nuestros pecados fueron en Cristo y su sangre limpiados, y una vida nueva empezó para nosotros. Porque una vida nueva encontramos en la cruz de Jesús. Ahora que ustedes cantaban estos himnos hermosos congregacionales, recordaba también ese himno que dice: una vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó.
Teníamos una deuda que era impagable por nuestro pecado, y Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, vino y dio su vida a través de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, estimado amigo, si usted en esta mañana todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este puede ser el mejor de todos los días. Alabanzas al nombre del Señor. Es lo mejor que puede suceder a un mortal, de tener un encuentro con su Salvador y con su Señor, con aquel que lo creó. A su nombre sea la gloria. En el libro de Deuteronomio existe una palabra recurrente, dijimos, una palabra que se repite muchas veces, que se encuentra, por ejemplo, en el capítulo 4. Alabanzas al nombre de nuestro Dios. Hay una palabra que se encuentra. ¿Cuál pudiera ser? Se puede estar preguntando usted. La encontramos en el capítulo 4. Por ejemplo, inicialmente ahí, en el capítulo 4, en el verso 9. Y leo a favor de ustedes, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero también en el capítulo 6, alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno es ir a la palabra, ¿cierto, hermano? Todo tiene su tiempo, y la palabra de Dios es hermoso escudriñarla. En el verso 12 dice: cuídate, está conmigo, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí más adelantito, en el capítulo 8, en el verso 2, en el verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hay una palabra en común en todos los tres pasajes a lo largo de Deuteronomio, y hay muchos otros, y esta palabra que continuamente se repite es acuérdate o no te olvides. Dígale a alguien: acuérdate, no te olvides. Acuérdate, no te olvides. ¿Qué propósito Dios busca al ordenarnos que nos acordemos de sus palabras? ¿Qué propósito Dios busca al ordenarnos que nos acordemos de sus palabras? Vayamos un momento al capítulo 4. Tenga la bondad. A su nombre sea la gloria. La palabra que se repite en este libro a lo largo y ancho es acuérdate o no te olvides. Luego entonces Dios tiene un propósito al decirnos que nos acordemos y que no nos olvidemos, porque sabe Dios que nosotros como humanos tenemos la tendencia a olvidar, ¿cierto? Ahí yo tenía una compañera de trabajo que ella se cambiaba la argolla de mano para acordarse de algo. Y entonces al rato me miraba y decía: ay, yo me cambié la argolla, pero no me acuerdo para qué. Tenemos la tendencia a olvidar. El ser humano tiene la tendencia a olvidar. Tengo un colega, un conocido, que me dijo, ya de edad, tiene casi 70 años, y llegó a un lugar donde yo estaba y me dijo: Javier, le tengo un producto buenísimo para la memoria. Lo estoy tomando y me ha ayudado muchísimo. Entonces yo le dije: qué bien, don fulano, ¿cómo se llama? Y se quedó así. Dijo: uy, se me olvidó. Se nota que le había ayudado muchísimo. Tenemos la tendencia a olvidar. Y por eso Dios nos dice: acuérdate, no te olvides. Capítulo 4, alabanza al nombre del Señor.
Verso 1, por ejemplo, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. ¿Cuál es el propósito de que nos acordemos de sus mandamientos y de sus palabras? Para que los ejecutemos, es decir, para que los pongamos por obra. Porque el poner por obra la palabra de Dios automáticamente activa un sinnúmero de bendiciones de parte de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás también a tus hijos, pero también las atesorarás en tu mente, en tu corazón, para guardarlas y ponerlas por obra, le dijeron a Josué. ¿Recuerda, hermano? Y entonces Dios dice: y yo te prometo que todo lo que hagas te va a salir bien. Dios quiere que nos acordemos de sus palabras para que las pongamos por obra, porque si ponemos su palabra por obra, entonces las promesas de Dios se activan en nuestras vidas. Y qué hermoso es ver las promesas de Dios activadas en la vida de uno. A su nombre sea la gloria. Dios promete que todo lo que emprendamos va a prosperar. Alabanzas al nombre del Señor. Yo conozco gente que todo lo que hace sale adelante, todo lo que hace prospera. Alabanzas al nombre del Señor. Es el fruto de oír la palabra de Dios, de acordarse de ella y de ponerla por obra, dijo, para que la ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. A su nombre sea la gloria, porque Dios para cada persona tiene su bendición personal. Hermano, nunca anhele bendiciones de otros. Busque el propósito de Dios para usted solamente y para su familia. Para cada quien Dios tiene un propósito. Alabanzas al nombre del Señor. Usted lo ve, por ejemplo, entre los pastores. Hay pastores que Dios llama para llamarlos a la oficialidad nacional, internacional, para viajar tal vez por el mundo llevando la palabra del Señor, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros debemos enfocarnos en el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Para que los ejecuten, los pongan por obra y vivan y entren y posean. Y el verso 6 añade y dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Qué entiende usted entonces? Guardadlos porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Cómo lo entiende usted? Entonces, dicho de otra manera, guardar y poner por obra las palabras de Dios, dice Dios, les llevará a marcar diferencia, a salir adelante y a ser bendecidos. Hermano, las promesas de Dios funcionan, realmente funcionan. Yo lo he visto en mi vida personal. Sé lo que es iniciar un negocio de cero, de absolutamente donde hay nada, y verlo florecer, verlo crecer, ver a Dios multiplicarlo. Sé lo que es iniciar un proyecto pro templo donde no hay prácticamente nada, y verlo florecer, verlo crecer, verlo ser multiplicado. Porque las promesas de Dios no fallan, mi amado hermano. Dios es real y su palabra es real. En esta mañana usted debe concientizarse de la palabra de Dios, la cual es poderosa. Usted tiene en su mano algo que es poderoso. Tal vez de pronto su fe ha ido menguando, no sé qué le ha sucedido, pero en esta mañana Dios quiere recordarle que el poner por obra la palabra de Dios lo llevará a usted a marcar diferencia en lo que hace. ¿Cuántos aquí lo creen en esta hora? Hermano, Dios quiere levantar su fe en esta mañana. Yo no sé qué lo ha golpeado en estos días, pero viene el antídoto de la palabra de Dios a su mente y a su corazón. Tal vez usted ha tenido el ánimo por el piso estos días. Las cosas que le han sucedido últimamente han destrozado su interior y aún hasta se refleja en su semblante, a tal punto de que ya no puede salir ni siquiera una sonrisa de sus labios. Pero Dios quiere que usted vuelva a creer en esta mañana. Dios quiere que usted vuelva a creer en esta mañana.
Alabanza. Usted decide, hermano, si se queda en el desierto, ahí va a morir. Pero si usted le cree a las palabras de Dios y las pone por obra, Dios lo va a sacar al otro lado del desierto. Oh, alabanzas al nombre del Señor. Dios es un Dios especialista en sacar a la gente del desierto y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Yo no sé cuál es el desierto que usted ha estado atravesando, pero Dios lo quiere llevar adelante. Dios lo quiere remover en esta mañana. Dios quiere volver a fortalecer su fe en esta hora. A su nombre sea la gloria, alabado sea Dios. Yo siento resistencia, hermano, pero Dios quiere llevarlo a usted a algo superior. Active su fe en esta hora en las palabras que Dios nos da, iglesia. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Dios dijo, ustedes van a marcar diferencia. El poner por obra mis palabras les va a hacer marcar diferencia. Entonces uno se pregunta, en lo humano, ¿guardar y poner por obra las palabras de Dios realmente atrae la bendición de Dios sobre una persona? ¿Qué nos hace asegurar que Dios bendice a quien pone por obra sus palabras? ¿Qué nos hace asegurar que Dios bendice a quien pone por obra sus palabras? Dios lo prometió, por ejemplo, se lo dijo a Josué, lo hablábamos hace un momento. Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, capítulo 1, verso 8, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunta. ¿Prosperó Dios a Josué? Anoche lo leía el pastor Humberto en la confraternidad, quienes estuvieron, y está allí en el capítulo 21, mi hermano. Vamos a la fuente. A su nombre sea la gloria. Dios le dijo a Josué, si usted pone por obra mis palabras, yo le prometo que todo lo que usted emprenda lo voy a bendecir. Hermano que estás acá, si usted pone por obra las palabras de Dios, lo que usted emprenda, Dios lo va a bendecir. Así sea unas empanadas, Dios se las va a bendecir. Así sea unos helados, Dios se lo va a bendecir. Si son unos zapatos, Dios se lo va a bendecir. Si son unas costuras, Dios se las va a bendecir. Dios va a marcar diferencia. Muchos van a hacer lo que usted hace, pero lo que usted hace tendrá un plus, tendrá un valor agregado, tendrá algo que la gente no sabrá explicarse qué es, y eso se llama la bendición de Dios. Muchos hacen lo que nosotros hacemos, pero la gente nos busca a nosotros porque hay una bendición de Dios en nuestra vida. Alabado el nombre de nuestro Dios. Tantas personas que hay haciendo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Si usted hace zapatos, muchos hacen zapatos. Si usted hace cualquier producto, muchos lo hacen. Pero Dios encamina el corazón de esas personas hacia usted, para que confíen en usted, para que crean en usted, para que depositen toda su confianza en usted. Eso no es más sino la bendición de Dios en su vida. Alabanzas al nombre del Señor. Es la bendición de Dios en su vida. Tal vez usted no lo haya visto, pero es la bendición de Dios en su vida. Es Dios marcando diferencia a su favor, estimado hermano. Aleluya, es la gracia de Dios con su vida. Es la gracia de Dios con su vida. Dios ha depositado sobre usted una gracia especial. Algo poderoso Dios le ha dado y le está dando. Oh, alaba al Señor, hermano. A su nombre sea la gloria. Dios le dijo a Josué, si usted pone por obra mis palabras, todo lo que usted haga va a salir adelante. Y en el capítulo 21 lo vemos, ¿cierto? Dice que de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había prometido, que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, la disfrutaron. Porque hay gente a quien Dios le da cosas, pero no les da el poder de disfrutar de ellas. Ni almorzar con calma pueden.
porque están bajo el estrés. Alabanza al Señor. Pero Dios les dijo a ellos: les voy a dar y ustedes lo van a poder disfrutar. Creo que estoy hablando con gente a la que Dios bendice y le da la bendición de disfrutar de esa bendición. ¿Están aquí algunos en esta hora? Alabanza al nombre del Señor. Eclesiastés lo habla, ¿cierto? De esas personas que trabajan lunes a lunes, hermano, y que no pueden disfrutar ni de un desayuno en paz, de un almuerzo en paz. No pueden dormir porque están pensando en la cantidad de negocios, de cosas que tienen y no tienen paz. Santo el nombre del Señor. Pero hay a otros que Dios les da y le da la bendición de disfrutar de esas cosas. Y la disfrutaron, y la poseyeron, y habitaron en ella. Y Jehová les dio paz, porque no hay nada más lindo que tener paz. No hay nada más lindo en un hogar donde hay paz. Es mejor tener un bocado seco y en paz que una casa donde hay absolutamente de todo. La nevera está así, pero hay pleitos, discordias. Papá no se habla con mamá, el hijo no le dirige la palabra al padre. Eso no sirve de nada, hermano. Es preferible usted tener aguapanela y pan, pero saber que se la come en paz, que usted tiene la tranquilidad de Dios, que usted tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una de las mayores bendiciones que Dios puede dar al ser humano. ¿Cuántos tienen esa clase de paz en este lugar? Denle una alabanza al Dios que produce paz. Vamos, alabe a ese Dios que nos ha dado paz, que nos ha dado su bendición. Su nombre sea la gloria. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque había una promesa que les decía: por un camino tus enemigos vendrán contra ti y por 7 tendrán que huir. Porque es una gran realidad en la vida de todo hijo de Dios. Tenemos un cerco alrededor de nuestra vida y esa es una bendición de Dios para nosotros. Hermano, usted y yo tenemos un cerco alrededor que ante estos ojos limitados por la materia no lo podemos ver, pero que si Dios nos abriera el mundo espiritual, hay un cerco alrededor de nuestras vidas. El mismo diablo lo ha tenido que reconocer cuando Job le dijo: es que tú lo has cercado, le he intentado por todos lados y no he podido porque tú le tienes un cerco. Alabanza al nombre del Señor. Y el salmista va mucho más allá en el espíritu y dice que tenemos un escudo. Un escudo. Los escudos normales solamente podían proteger al soldado de frente, ¿cierto? Pero su espalda y sus costados quedaban desprotegidos. Pero el salmista añade más por el espíritu y nos da revelación y dice: tú eres escudo alrededor de mí. Hermano, hermana, usted tiene un escudo alrededor de su vida. Dele gracias a Dios por ese escudo. Eso es una bendición de Dios, hermano. El enemigo mira por un lado y por el otro y no ha podido porque tenemos cerco de Dios. Usted tiene un cerco que Dios le ha colocado. Alabemos a Dios por ese cerco, hermano. Eso es algo muy grande. Tenemos un cerco que Dios nos ha entregado. Alabanzas al nombre del Señor. Y termina diciendo: ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermanos, si usted y yo permanecemos fieles, todo se va a cumplir. Dios es fiel a lo que promete. Dios le va a cumplir lo que le ha prometido. Alabanzas al nombre del Señor. Dios es fiel a lo que promete, amado hermano. Dios a mí un día me dijo: un día te voy a bendecir. Y cuando esa noche de vigilia Dios me lo dijo, hermano, si era en mi billetera no había ni una moneda. Pero Dios me dijo: un día yo te voy a bendecir. Y me dio la razón, me dijo: para que puedas dar para mi obra. Porque Dios, cuando bendice a alguien, lo hace pensando en que respalde la obra de Dios, para que las almas se salven, para que los apartados vuelvan, para que el reino de Dios se extienda. A su nombre sea la gloria.
Y yo le creí esa noche y pasaron momentos muy difíciles. Un domingo como hoy, allá en la 22, que fue donde Dios nos formó, primero con nuestro primer pastor y después casi 10 años con el pastor Walter. Y parados ahí de Ujieres, al salir no teníamos absolutamente nada para el almuerzo. Y en ese tiempo mi primer pastor dijo, la iglesia se llenaba y no cabía la gente, así que dijo, necesitamos un servicio a las 3 de la tarde porque a las 6 la gente no cabe. Había que sacar sillas a la calle en ese tiempo. Bueno, era una cosa muy fuerte. Y entonces el pastor dijo, necesitamos Ujieres. Y yo le dije, amén, pastor. Mi esposa y yo servimos a las 3 también de Ujieres. Y a veces habíamos pasado sin almuerzo y a las 3 teníamos el servicio de Ujieres. Y así fueron durante años, porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, primero lo va a procesar y lo va a enseñar. Y Dios nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda promesa que sale de la boca de Dios viviremos. A su nombre sea la gloria. Y llegó el tiempo, hermano, cuando Dios empezó a abrir las ventanas de los cielos. Y puedo pararme aquí a testificarles, como muchos de ustedes, que Dios es real, que Dios no miente, que Dios bendice al que le cree, que las bendiciones de Dios son reales, las promesas de Dios se cumplen. A su nombre sea la gloria. Hemos visto testimonios de personas que Dios ha bendecido, que Dios ha prosperado, a quien Dios les ha cumplido lo que les ha prometido. ¿Dónde está la clave? Se llama obediencia. Se llama obediencia. Dios dijo a través de Deuteronomio, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hay gente que se la pasa persiguiendo las bendiciones. Conozco otras personas que las bendiciones los persiguen a ellos. Usted y yo tenemos que escoger en qué grupo vamos a estar. Si en el grupo donde estamos persiguiendo a toda hora la bendición y nunca llega, o aquellos, hermanos, que le creemos las promesas a Dios, que nos mantenemos fieles y obedientes a su palabra, y Dios dice que vendrán sobre nosotros todas esas bendiciones y nos alcanzarán. Dijera el Señor, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dele una alabanza a ese Dios, amado hermano. Oh, Dios bendice a quien se acuerda de sus palabras para ponerlas por obra. Dios bendice a quien se acuerda de sus palabras para ponerlas por obra. Alabanzas al nombre del Señor. Luego, la bendición de Dios entonces está condicionada. Precisamente en el original, la palabra bendición en el Antiguo Testamento es la acción de Dios condicionada a nuestra obediencia. Acción de Dios condicionada a nuestra obediencia. Pero también la bendición de Dios, número dos, es soberana. Porque Dios tendrá misericordia de quien Él quiera. Bendijo, por ejemplo, a David. Conocemos la historia, ¿cierto? Perfectamente conocemos la historia. Era el momento cuando Saúl había desobedecido en un innumerable número de veces. Saúl desobedeció y Dios dijo: he hallado a un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y fue porque Dios empezó a guiar a Samuel, y fue a la casa de Isaí. Usted conoce la historia. Y dijo: Dios me ha dado testimonio de que de esta casa Dios va a levantar al próximo rey de Israel. Esa era la encomienda que Dios le había dado a Samuel. Y le dijo a Isaí: bueno, reúneme todos tus hijos. Usted conoce la historia. Y empezó a enumerar a uno y a otro y a otro. Y Samuel decía: Dios no me ha dado testimonio de ninguno, aunque en un comienzo quiso ungir al primero, al segundo, pero Dios le dijo: mire, Samuel, no mire solamente lo que está delante de sus ojos, porque yo miro el corazón.
Hermano, tal vez a usted nadie lo ha mirado, tal vez nadie lo tiene en cuenta, pero Dios está mirando su corazón. Y llegará el momento donde Dios va a levantar su vida, donde Dios va a hacer cosas poderosas en su vida, si nos mantenemos obedientes, creyendo a su palabra y fieles. Y Samuel le dijo a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Isaí le respondió, usted sabe lo que le respondió. ¿Qué le dijo? Aún queda el menor, aún queda el que no cuenta. Porque, como dijo un pastor, los candidatos de Dios muchas veces no son los candidatos de los hombres. Alabanza al nombre del Señor. ¿Aún queda otro? Sí, el menor. O sea, el pelado de los mandados, el que nadie tiene en cuenta. Y Dios es especialista en levantar del polvo al pobre, al menesteroso del muladar, mi amado hermano. A su nombre sea la gloria. Aún queda el menor, el que está ya detrás de las ovejas. Ustedes saben que los otros estaban en casa, bien cuidados, seguramente haciéndose el manicure, preocupándose por su bello rostro. Me imagino, permítame imaginar, mientras tanto David estaba ya en el rigor, aguantando la helada de noche, aguantando las altas temperaturas de día, porque había que cumplir una orden que el Padre le había dado. Había que obedecer a su Padre, a su nombre sea la gloria. Y Samuel le dijo: pues Isaí, tráigalo, hágalo traer, porque no nos sentaremos hasta que él venga delante de nosotros. A su nombre sea la gloria. Nadie creía en David, amado hermano. Tal vez nadie cree en usted. Tal vez nadie cree en usted que nos está viendo a través de los medios. Tal vez no creía, gloria al nombre del Señor. Pero Dios tenía un plan para la vida de David. Hermanos que están en este lugar, a muchos de ustedes Dios les dice: hay un plan de parte de Dios para sus vidas. Tal vez nadie le ha tenido en cuenta, pero Dios sí le tiene en cuenta. Dele una alabanza a Dios en esta hora, amado hermano. Démosle una alabanza a ese Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Una persona sabia e inteligente que oye este mensaje, le queda claro que el recordar las palabras de Dios y obedecerlas provoca y atrae la bendición integral de Dios sobre su vida. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta a este mensaje? Una persona sabia e inteligente debería decir: yo voy a poner por obra, voy a ejecutar las palabras de Dios en mi vida. No solo en mi vida, sino en mi casa, en mi familia, en todo lo que yo soy. Para lo cual Josué dijo: yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. ¿Cuántos en esta mañana decimos: yo y mi casa? ¿Cuántos en esta mañana vamos a obedecer las palabras de Dios? Póngase de pie en esta hora, su nombre sea la gloria. ¿Cuál va a ser la respuesta suya a esta palabra de parte de Dios? Porque son las bendiciones de Dios a través de estas promesas, amado hermano. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa vamos a honrar a Dios. Yo y mi casa vamos a obedecer las palabras de Dios en nuestras vidas. Parece tan fácil y a la vez tan difícil el obedecer. El creer que si yo pongo por obra las palabras de Dios en mi vida, Dios se encargará de hacer lo que yo no puedo hacer. Tal vez eso que usted ha estado anhelando por años está tan solo a un paso de obediencia. Tal vez eso que usted ha deseado está tan solo a un paso de obediencia. Alabanza al nombre del Señor.